Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos ya en este mes de mayo, primer lunes del mes de mayo, y es interesante, como decía la presentación de esta fiesta al principio de la misa, pues el día 3 de mayo es cuando se encuentra la Santa Cruz, después de que Constantino en esa pelea por ahora sí el imperio, pues no había emperador, y entre varios generales pues estaban disputando el imperio. Entonces pues él estando dormido tiene esa visión de la cruz en el cielo con ese mensaje: in ipse signum vincit, con este signo vencerás. Y pues manda a todos los soldados fieles a él pues que en sus escudos pusieran la señal de la cruz. Y bueno, pues tiene pues ahora sí que la obtención del imperio, y es el emperador Constantino que en el año 313 da lo que se llama el Edicto de Milán, que es la permisión del cristianismo como religión. A veces dicen que él es el que puso como oficial la religión en el imperio. No, ese va a ser su hijo más adelante. Pero pues es precisamente que Santa Elena, que era pues afín a los cristianos, pues primeramente ella es la que se convierte al cristianismo, y pues en ese sentido de buscar la cruz de Cristo, pues manda a unos expedicionarios a el Gólgota, ahí en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, para encontrar pues ahora sí que la cruz verdadera de Cristo. ¿Y cuál fue la señal? Pues poner a un muerto sobre la cruz, y pues en donde el muerto cayó y resucita a la persona, pues es la cruz. Y bueno, pues ya tenemos por ahí varias reliquias de la cruz. En México, en la Catedral de la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, también tienen pues esa reliquia de la Santa Cruz. Pero bueno, ¿qué es lo que nos enseña esa cruz? Pues nos enseña que tenemos que caminar según el plan de Dios, pero pues en ese sufrimiento, en ese dolor. Sí, también va a haber gozo, pero el Señor nos invita a que no despreciemos el sentido del dolor. ¿Y cuántas veces nosotros lo primero que hacemos cuando tenemos un problema, tenemos un dolor, tenemos una necesidad, es renegar? No, el Señor mismo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no es porque ahora sí que el mero hecho de la cruz, no. Por ahí hay un canto viejito del padre Palazón que dice: tu cruz adoramos y tu santa resurrección veneramos. ¿Por qué? Porque la cruz es el instrumento por el cual el Señor viene a salvarnos, pero no es ahora sí que la meta es la resurrección para estar con Dios. Pero ciertamente es el vehículo la cruz. Por eso a veces hasta en las redes sociales aparece que por qué Dios nos da una cruz y no nos la da igual a todos. Pues porque cada uno tiene pues ahora sí que su camino,
y la cruz es el instrumento que le va a ayudar. Pero aquí realmente tenemos que poner de nuestra parte. Aquí realmente cada uno de nosotros tiene que esforzarse por vivir el encuentro con Dios. Dice el día de hoy, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y hay veces que podríamos decir, ay, es que Dios nos va a salvar a todos. No, Dios no nos puede salvar a todos. ¿Por qué? Porque aquel que no quiere salvarse, Dios no lo puede obligar a la salvación. Por eso el Señor nos deja a nosotros el camino. Y nosotros, si queremos salvarnos, tenemos que seguir ese camino. ¿Cuál es ese camino? Pues la vida según el plan de Dios. Y esa vida, para seguir esa vida según el plan de Dios, pues necesitamos estar en oración. Tenemos que participar de nuestra vida sacramental, también hacer obras de misericordia, porque si no, ¿cómo vamos a seguir ese camino? ¿Por qué? Porque después podemos descubrir que hay otros caminos y pues a pesar de que parezcan buenos, no ser buenos. Estamos en este tiempo y no podemos ocultarlo porque hasta en las redes sociales aparece lo que está pasando en Alemania. ¿Qué está pasando? Pues de que muchos obispos, sacerdotes, pues se están poniendo contra el Vaticano. ¿En qué sentido? En que pues el día pasado 15 de marzo se dio por parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues un documento que dice precisamente que no se puede bendecir a las parejas del mismo sexo. Y pues, ¿qué dijeron muchos obispos? No, pues aquí se va a seguir haciendo. Y pues ya hasta le aumentaron una rayita, ya no bendiciones, sino ahora quieren hacer el rito del sacramento del matrimonio para personas del mismo sexo. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Y podríamos decir, ¿es bueno? Pues, hablando en términos muy, muy humanos, pues sí, es bueno. Y por aquí que varios dicen, no, pues es que la iglesia está en contra de los homosexuales. No, está en contra del pecado, pero no de la persona. El mismo catecismo de la Iglesia Católica, que es el resumen de todo lo que tenemos que creer, ¿qué es lo que nos dice? Téngase cuidado y preocúpense por las personas con tendencia homosexual. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues a veces, como se quiere ver, pues se quiere permitir el pecado, que es precisamente lo que está pasando en Alemania. Entonces, no estamos viendo por el bien del alma, estamos viendo solamente por el bien del cuerpo. ¿Y es bueno? Sí, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque nos puede llevar al error. Aquí siempre tenemos que poner primero el alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo se muere y pues hasta ahí se acabó. Ay, Padre, ¿pero qué no vamos a resucitar? Sí, pero ya no con este cuerpo, sino resucitaremos con el cuerpo glorioso según el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Juan, en días pasados, en la primera lectura, decía precisamente, cuando estemos con Dios seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. Ahorita tenemos solamente el reflejo de lo que es, pero llegará el momento en donde seremos como Dios. ¿Por qué? Porque estaremos ya también con ese cuerpo glorificado como lo está nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que esforzarnos. Por eso el día de ayer, que era el quinto domingo, no decía que todos los sarmientos iban a dar fruto. Dice, al que no da fruto, el Padre lo corta y como el sarmiento después se va a ir al fuego. ¿Y qué significa el fuego en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa el fuego en las parábolas de Jesús? El infierno. Así que también hay algunos que dicen, no, es que el infierno no existe o no es como... No, pues el infierno existe y es muy real. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos verlo, que nosotros no queremos ponerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no seguimos el camino del Señor, que es el camino de la cruz, sino seguimos el camino del mundo. Y por ahí yo recuerdo de niño,
pues esa pintura que la otra vez me mandaron una muy similar, pero no era la que yo veía de niño, en donde pues está un camino y luego se divide en dos caminos, un camino pues angosto, un camino ancho, y si mal no recuerdo, una puerta ancha, sobre la puerta un demonio tocando una guitarra o un laúd o algo por ahí, por el estilo. Y pues sí, un camino ancho, fiesta y todo. Y al final, pues un dragón en donde todos estaban cayendo. Y por el otro lado, pues un camino estrecho, una persona cargando una cruz, una puertita que apenas cabía la persona. Y después de esa puerta, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es realmente. Nuestro camino no tiene que guiarse por los mundanos criterios, porque los mundanos criterios solamente nos van a llevar a la muerte. Y no la muerte física, sino la muerte eterna. Mientras que los caminos del Señor, que a veces uno podría decir, ay Padre, pero es que eso ya es del siglo pasado. No, Padre, es que eso es del medievo. Pues sí, podrá ser, pero eso nos va a llevar verdaderamente al encuentro con Dios. Y es aquí donde también tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para descubrir cómo vivir. ¿Por qué? Porque hay personas que se creen muy santas o dicen, no, Padre, yo soy pecador. Pero andan juzgando a todo mundo. No, es que esta persona es de tal manera. No, es que esto. Y pues bueno, aquí, pues hasta del Papa. Y podríamos decir, pues el Papa ha hecho cosas buenas, sí, ha hecho cosas malas, sí, como cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer por el Papa? Rezar. Pero hay quienes dicen, no, es que el Papa es el diablo. Pues no, discúlpame, pero no. Y hay quienes dicen, y una persona que decía, no, es que todo lo que ha hecho el Papa, pues no vale. Pues discúlpenme, entonces si no valiera, pues yo no podría ser sacerdote. ¿Por qué? Porque fui ordenado en tiempos del Papa. Entonces si no valiera, no valdría mi ordenación. Entonces, pues no podemos ser ahora sí que aquí totalmente radicales. ¿Por qué? Porque no es diablos y demonios, no, estamos en un camino que todo mundo tiene que ir hacia la conversión, un camino que tenemos que aprender a cargar la cruz, pero que no la cargamos todos, de que a veces no seguimos el plan de Dios, que a veces hacemos lo que no deberíamos de hacer. Y aquí no podemos negar, porque si no también ya le hubiéramos quitado la santidad prácticamente todos los santos. Un San Pablo que hasta en su carta podemos leer que dice, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Entonces, San Pablo ya no podría ser santo, porque hace el mal. No. Tenemos que caminar, sí, tenemos que estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque pues a veces hasta los pastores no son pastores o no somos pastores, a veces somos lobitos que andan por ahí queriéndose comer al rebaño. Pero por eso tenemos que orar. Ay, Padre, pero es que entonces, ¿por qué a veces hay tantas cosas malas y el Papa a veces ha hecho cosas malas o ha permitido cosas malas? Pues que nuevas no. Tendríamos que leer Mateo capítulo 16, cuando le dice el Señor a Pedro, toma las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y dice, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán. Nunca dice que los poderes del infierno no van a estar atacando a la iglesia, dice que no prevalecerán. Y es precisamente, y como lo dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, que vendrá precisamente el tiempo de la confusión, que vendrá el tiempo también de la apostasía, y eso lo han dicho tantas personas, que vendrá el tiempo de la apostasía. Y la apostasía es negar la acción salvadora de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué digo la acción salvadora de Dios en nuestra vida? Porque no es solamente la acción salvadora de Cristo,
porque es la santificación del Espíritu Santo, pero es el designio del Padre. En cada lugar donde está una de las personas de la Santísima Trinidad, están las tres personas. Y es aquí donde nosotros tenemos que plantearnos realmente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos vivir. Y aquí podríamos decir, ay Padre, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer? La Virgen nos lo ha dicho ya desde hace 100 años. Y un poquito más allá, recen el Santo Rosario. Ay, pero es que ¿para qué repetir una oración como perico? Porque es en lo más sencillo en donde Dios se manifiesta mayormente. Hasta hay un canto que dice, ¿qué tendrá lo sencillo que a Dios tanto agrada? ¿Por qué? Porque es en lo sencillo en donde Dios se manifiesta. Porque lo sabio, lo poderoso, pues a veces se ensoberbece, pero lo sencillo, ¿qué va a poder hacer? Nada. Por eso en la oración más sencilla, que es el del Santo Rosario, ahí se manifiesta el Señor. Ahí está la linterna para caminar en tiempos de oscuridad. Pero a veces no queremos, si no queremos a veces ni venir a misa, que vamos a querer andar rezando el rosario. Si a veces no queremos ni siquiera agradecer a Dios porque nos da el don de la vida, que vamos a querer andar rezando Aves Marías. Y es ahí donde el Señor nos invita. El misterio del Santo Rosario, aunque es la oración a la Virgen María, es el acompañar a Jesús en su vida. Los misterios de la Virgen María como tal solamente hay 2, de los 20 misterios. Y todos los demás tienen que ver sobre Jesús. Es aquí donde ahora nosotros tenemos que tomar nuestra cruz para caminar. Es ahora en que nosotros tenemos que esforzarnos por vivir. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros hermanos. Porque, como dice el mismo Evangelio, un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando nosotros estemos seguros de hacia dónde caminamos, podremos guiar a los demás. Mientras, no podemos. Mientras estamos, como se dice coloquialmente, estamos a tontas y a ciegas. Pero no, tenemos que conocer. La meta es la vida eterna. El camino es la cruz. Por eso, agradezcamos a Dios por este instrumento tan simple, un palito vertical, un palito horizontal. Pero no son por los palitos, no es por la misma cruz, sino es por lo que Dios quiso hacer en esa cruz. Dar su vida por nuestra salvación, dar su vida para que nosotros pudiéramos ser nuevamente verdaderos hijos de Dios. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de siempre poder abrazar nuestra cruz para poder dar testimonio de su amor y su misericordia. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault y decimos: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.